tardes a todos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos al culto de oración. Pueden hacer como los valientes y venirse más adelante también. Este es el lugar de los valientes. Bien, como les decía, sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este culto de oración. Y creo que todos los que estamos aquí nos identificamos con este pasaje que se encuentra en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice: Oí, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos temido la palabra de nuestro Señor, porque en su momento, en su día, Él nos habló y nosotros le escuchamos. Y escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, por medio del convencimiento, por medio de la obra y el poder del mensaje del Evangelio, es una voz que truena, que tiembla, que remueve, que hace temblar. Y por eso el profeta aquí dice: oí tu palabra y temí. Pero no un temor aterrador, sino es un temor, respeto, reverencia. Como hace un momento estábamos todos callados aquí en el lugar, en cada uno en su asiento. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros, que le temamos, para que le obedezcamos, porque Él nos ama. Así que yo te invito a que inclines el rostro y que juntos empecemos este culto de oración, orando a ese Dios todopoderoso. Padre Celestial, te damos gracias y te damos todo el honor y toda la gloria en esta tarde, Señor. Gracias porque, Señor, tú estás en medio de tu pueblo. Gracias porque tú eres el creador del universo. Gracias porque tú tienes el control de todo, de lo más grande a lo más pequeño, Señor. Nada se escapa de tu poder, nada se escapa de tu control, ni siquiera nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque nos has traído con bien a este lugar, pudiendo estar en cualquier otro sitio, pero hemos decidido estar aquí, Señor, porque queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos alabar tu nombre y queremos orar por el pueblo, queremos orar por cada necesidad, por cada alegría y por cada tristeza, por cada circunstancia y por cada evento o actividad que se desarrollará en breve, Señor. Queremos ponerlo todo en tus manos, Señor, y queremos, Señor, que tú tomes el control de este culto. Padre amado, Señor, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que así como dice esta alabanza, Señor, tú seas, Señor, el Salvador, el dulce Salvador, Señor, de alguien que pueda entrar en este lugar por primera vez, Señor, y no te conozca. Y que por medio del convencimiento en la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, pueda llegar, Señor, a la salvación. Y así, de esa manera, Señor, podamos decir todos juntos en la próxima canción: Cristo es mi dulce Salvador. Te damos las gracias, Señor, y te dejamos todo este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hermanos, les invito a que se pongan de pie y que juntos alabemos al Señor en esta tarde. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo
Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré siempre en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Y vamos a dar paso al estudio bíblico de la palabra. No sé si de repente alguien ha aparecido a la iglesia por primera vez. Yo he estado ausente en estas últimas semanas. Yo veo una parejita aquí, pero yo creo que ya vinieron el domingo y le dieron la bienvenida, ¿o no? ¿No les han dado la bienvenida? ¿Cómo es posible? Por favor. Bueno, tenemos un matrimonio aquí muy joven. Vienen de Alemania, pero no son alemanes. Les damos la bienvenida a nuestra querida familia, Abay y Brenda. Ellos están aquí, están pasando este tiempo con la familia, también con la familia de la fe, y les damos la bienvenida. No sé si hay alguien más, de repente que yo, no, somos todos de casa. Bien, pues antes de pasar a la palabra, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, como dice también en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así también lo decía el profeta. Y eso es lo que queremos, que la obra, que es el mensaje de salvación, que es su preciosa palabra, siga conociéndose y siga prosperando hasta que Él vuelva. Así que vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tu obra, Señor, está abriéndose camino, Señor, en este lugar. Gracias por la palabra que nuestro pastor trae, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por el mensaje que tú has puesto primeramente en su corazón, Señor, para ahora, Señor, compartirlo con todos nosotros, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea una palabra que no solamente nos alimente en conocimiento, sino que también nos ayude, Señor, a cambiar todas esas áreas, todos esos lugares, Señor, donde aún necesitamos ser esculpidos por el alfarero, manejados, moldeados, Señor, por ti. Gracias por todo, te damos, Señor, y quedamos a la escucha de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo, de verdad, como dice Jesús, ver de nuevo a Brenda y a Bay, que llegaron desde el domingo por la tarde. Bueno, algunos ya lo habíamos visto antes. También volver a ver de nuevo a Yormi, a Yoko, que hacía un par de tiempo no estaban con nosotros. Hoy nuevamente compartiendo juntos aquí en la iglesia, adorando juntos al Señor. Amén. Con este saludo en el Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Yo les invito a que abramos allí nuestras Biblias, aproximadamente en la mitad de nuestras Biblias, pues tenemos ahí el libro de los Salmos y al principio de los capítulos, en el Salmo 17, vamos a tener hoy esa preciosa meditación bíblica en la palabra. Quiero animarlos siempre a que tengamos un devocional diario con nuestro Dios en la lectura. Quiero conocerte cada día más. Lo conocemos por medio de su palabra porque Él habla por medio de su palabra. Él se ha revelado por medio de su palabra. También se ha revelado por medio de su creación. Pero donde
le conocemos más íntimamente es por medio de su palabra. Su Santo Espíritu ilumina esa guía por su palabra, y en ese devocional diario de escuchar su voz, contemplarle, porque podemos adorarle en espíritu y en verdad. Un día le veremos cara a cara, porque es una de sus promesas. Él ha dicho que está haciendo de nosotros una obra, ¿vale?, que vino a rescatarnos, que nos creó, que fuimos separados por causa del pecado, pero Él ha dicho que esa obra no quedará inconclusa, porque esa obra, a pesar de la rebeldía del ser humano, tiene una reconciliación, una restauración, una restitución por medio de el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos reconcilia con nuestro Dios. De esa manera, entonces, por medio de su palabra, nosotros debemos siempre escucharles. Y una buena dinámica de hacerlo con la palabra, es decir, con la Biblia, de una manera ordenada, es tener unos libros guía o base que nos pueden servir. Uno, en la sabiduría, tener el libro de Proverbios, la sabiduría de nuestro Dios. Y con los capítulos nos ayudan a marcar el día a día. Empezamos el mes y empezamos con la lectura del capítulo 1 de Proverbios. Así vamos avanzando. Cuando sean de 30 días, pues hasta el capítulo 30. Lo vamos acompañando del libro de los Salmos, que es cancionero, pero asimismo una cantidad de preciosas oraciones al Señor. También tiene, por supuesto, mucha palabra de enseñanza, mucha revelación de nuestro Dios. Y también en el conocer cada día al Señor, conocemos a Dios, pero por medio de Jesús. Muy recomendable leer un evangelio. Y no leerlo por capítulos, sino leerlo por pasajes. Un capítulo puede tener 2 o 3 pasajes. Pues léete el pasaje y ve marcándolos. Proverbios nos ayuda mucho en el que pues, no nos salimos de las matemáticas. 1 más 1, 2. Eso ahí no falla, ¿vale? Cuando ya lleguemos al día 30, pues vamos en sintonía, pues Proverbios 30, Salmo 30, ¿vale? Y de pronto iré en el pasaje número 30 de uno de los evangelios. Recuerden que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales 2 de ellos fueron testigos oculares directos, Mateo y Juan. Lucas y Marcos no vieron al Señor cara a cara, por así decirlo, al Dios hecho hombre, pero le vieron por el testimonio de su pueblo del nuevo pacto. De esa manera, entonces, cuando se inicie el nuevo mes, pues si fue el mes de 30 días, pues empiezo nuevamente con el Proverbio 1, pues ya entonces iré con el Salmo 31, porque son 150, y ya iré con el pasaje número 32 de ese evangelio, y así lo vas marcando de una manera ordenada. Vas haciendo y vas aumentando cada día y vuelves y das la vuelta al libro de Proverbios. Si llegas al Salmo 150, pues vuelves, que sean el libro de los Salmos y el libro de Proverbios como la base guía para que tú y cada uno de nosotros sintamos esa pasión por Cristo. Debemos de tener pasión por Cristo. Amén. Somos llamados a tener esa pasión por Cristo, a vivir una vida en Cristo apasionadamente en Él, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos hacer con esta pequeña introducción y esta pequeña recomendación. Pues uno de esos salmos, en ese viaje de la lectura, en ese devocional diario, pues me ha tocado y lo comparto mucho para la oración. Lo hemos titulado ese salmo: A ti clamo, oh Dios, porque tú respondes. Y el verso clave es el verso 6. Pero vamos a leerlo primeramente, pero ve pensando en eso, en la oración. A ti clamo es orar. A ti clamo es hablo. Te hablo, oro a ti, te pido a ti, y te pido con clamor. Eso significa compasión, con fe, en el sentido de que hablo a un Dios que es vivo, que es personal y que es cercano. A ti, mi Dios,
a ti, Señor Jesús, quien es Dios, quien es el Señor. El Salmo 17 en esta tarde lo quiero leer de la nueva Biblia, de la nueva versión internacional. Y dice así la palabra del Señor, son 15 versículos. Dicen: Señor, oye mi justo ruego, escucha mi clamor. Presta oído a mi oración, pues no sale de labios engañosos. Pronuncia tu sentencia en mi favor, tus ojos ven lo que es justo. Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme a prueba, que no hallarás en mí ningún plan maligno. Mi boca no pecará. A pesar de lo que hace la otra gente, pues yo cumplo con tu palabra. Del camino de la violencia he apartado mis pasos. Mis pies no tropiezan en tus sendas. Dios mío, a ti clamo porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Tú que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios. Dame una muestra de tu gran amor. Protégeme como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que me atacan, de los enemigos que me han cercado. Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Vigilan de cerca mis pasos, prestos a derribarme. Parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Levántate, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos. Con tu espada rescátame de los malvados. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre. Sus hijos han tenido abundancia y hasta ha sobrado para sus descendientes. Pero yo, en justicia, veré tu rostro. Cuando despierte, estaré satisfecho al contemplar tu semejanza. Amén. Dando gracias al Señor por esa oración que hemos hecho al inicio de entrar en la meditación bíblica de la palabra de nuestro Dios, con este precioso Salmo 17. En su contexto está basado en una terrible persecución de manos de una persona que se había convertido en feroz enemigo del autor de este Salmo, que la Biblia nos dice aquí que su autor es el rey David, y lo han llamado así, una oración de David. La Reina Valera lo titula que es una plegaria. Eso es lo mismo en el sentido de clamor, plegaria, oración, pero oración con un sentido profundo de lamento, pero un lamento con la confianza puesta en nuestro Dios, pidiendo protección contra un opresor. El Salmo 17, por lo tanto, como hemos podido allí ver, nos va a enseñar a confiar en Dios y nos va a entregar por medio de su palabra esa esperanza de que en medio de las dificultades y en medio de las persecuciones nosotros estamos protegidos por nuestro Dios porque somos sus hijos. Amén. Nos anima también entonces de esa manera, nos enseña, pero nos anima también de esa manera a buscar esa protección de nuestro Dios. Y en los primeros versículos de este capítulo 17, versículos del 1 al 5, podemos encontrar allí en el desarrollo de este salmo el título central, que forma parte de la segunda parte, valga la redundancia, es a ti clamo. O sea, es una plegaria, es una oración, es un clamor. A ti clamo, y el capítulo está basado en ese clamor de un hijo de Dios, quien pide a Dios, valga la redundancia. A ti clamo, porque tú respondes. Pero en los primeros versículos del 1 al 5, vamos a encontrar que al Señor clamamos, como en el ejemplo del rey David, primeramente pidiendo ayuda. Venimos a Él pidiendo ayuda.
y como David, entonces podemos afirmar que Dios es nuestro refugio para esa ayuda. Clamamos a Él pidiendo ayuda, pero no vamos desesperadamente hacia cualquier persona y hacia cualquier lugar, sino que a ti, oh Dios, clamamos pidiendo ayuda y encontramos de parte tuya que tú eres el precioso refugio en el cual yo puedo encontrarme contigo, porque tú estás allí y tú, Señor, escucharás mi clamor y por lo tanto podré confiar en ti en todo momento. En cada versículo de estos primeros 5 que hemos leído de este capítulo 17, vemos allí una oración, dicen los estudiosos, que es como una predicción de que Cristo iba a ser preservado. Lo llaman mesiánico en ese sentido, y que a través de todas las penurias y dificultades de la humillación, pero asimismo de la exaltación de nuestro único mediador, nosotros tenemos ese precioso modelo como hijos de Dios para encomendar el cuidado de nuestras vidas únicamente al Dios que nos ha salvado y que nos ha creado, al Dios que nos ha rescatado, y por lo tanto confiar en que Él siempre nos preserva, que corresponde con el lema de la iglesia en este 2024. Estamos confiados, pues este Salmo 17 es una oración de confianza en Dios. Estamos confiados, como dice Filipenses 1:6, de que aquel quien comenzó la buena obra, ¿en quién? En nosotros, en sus hijos, en su pueblo, el pueblo del nuevo pacto, en la iglesia. Él será fiel ¿en qué? En completarla y culminarla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él vuelva. Y aquí nos está hablando en el versículo 15 de una manera implícita del Cristo que volverá y que le veremos cuando Él vuelva. Ya le veremos cara a cara, es decir, ya le veremos transformados nosotros, y Él en su resurrección se transformó, por así decirlo, para darnos esperanza y vida eterna. El contexto dice que es una oración que surge de esa experiencia que el rey David, en medio de la persecución de este enemigo, sufre en el desierto, y se debe a esos días en que ese rey Saúl y sus hombres lo tenían acorralado y casi logran capturarlo. Este salmo nos revela entonces la misma confianza de David en Dios que también se vio en el salmo anterior. Salmo 16, Salmo 17, hasta el Salmo 22 van en esa línea de confianza en nuestro Dios, en la protección contra los opresores y contra los enemigos. Llámense como se llamen. Piensa en la aplicación para nuestras vidas en el sentido de ¿qué me está oprimiendo hoy? Cuando vengo hoy a orar. ¿Qué se está convirtiendo en que el enemigo quiera atacarnos? Enfermedad, abandono, depresión, confusión, la vida difícil que pudiera presentar el mundo, pérdida de empleo, cualquier conflicto familiar, conflicto matrimonial, conflicto entre padres e hijos, que pudiera estarse convirtiendo para nosotros en un enemigo que nos oprima y que nos cause momentos de tormento o momentos de penuria, angustia y tristeza, pues este precioso salmo es una preciosa palabra viva y eficaz que nos va a fortalecer en nuestra confianza en el Señor. Y Cristo es el Señor. Y este salmo también, como lo dice allí, llamado una oración, se puede convertir para nuestras vidas
en una oración para nosotros en la actualidad, si nos llegásemos a encontrar en situaciones similares de pruebas, vuelvo y repito, ansiedad y peligro. En esas tres palabras pueden contener todas esas necesidades que les estaba describiendo. Recuerden que Romanos, ya en el Nuevo Testamento, dice que aun cuando tengamos todas estas cosas, estamos seguros en Cristo, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38, 36, 38, por ahí más o menos citándolo de memoria. Versículo 1, una oración que surge del fondo del alma de un hombre que dijo lo que realmente estaba sintiendo. ¿Qué le vamos a decir nosotros hoy? ¿Y qué estamos sintiendo hoy a nuestro Dios? Somos más de 20, creo yo, y si me equivoco en el número no importa, así seamos los que seamos, somos un precioso grupo de personas que el Señor nos ha traído para que le adoremos y depositemos nuestra confianza por medio de la oración a nuestro Dios, porque hoy nosotros venimos a congregarnos para orar, es decir, venimos a un culto de oración. Y en la enseñanza y en la meditación bíblica, pues el Señor nos regala este precioso salmo para decirnos, tú también te puedes encontrar en esta situación. Y Él primeramente nos irá a decir, yo lo sé todo porque Él sí que lo sabe todo, pero confía en mí, clama a mí, como en Jeremías, y te responderé. Estás o estamos en una situación parecida a esta o similar a esta. Recuerda que David está diciendo aquí en el verso 1 que él no iba a fingir, que iba a ser muy sincero con nuestro Dios. Muchas veces a los demás podremos decir, ¿cómo estás? Bien, pero por dentro están pasando muchas cosas. Bien, porque tal vez vemos que de pronto el único que puede ayudarnos es Dios, ¿vale? Entonces, pero al Señor sí, cuéntaselo todo y díselo todo. Aquí mencionó a sus labios sin engaño para recalcar que no había falta de sinceridad en lo que estaba diciendo. De todas maneras, todo el Salmo, cuando sabemos ya en la vida integral de David, que él, como nuestro hermano predicaba hace poco, no fue un hombre perfecto, tuvo sus fallos, ¿vale? Pero en esta etapa de su vida está mostrándose como un hombre íntegro a Dios, pero quien lo ha hecho íntegro es nuestro Dios. De igual manera nosotros tenemos que tener la suficiente entrega y suficiente confianza en nuestro Dios, que Él nos está transformando y dejarnos transformar, no oponernos ni rebeldizarnos a ese proceso de transformación, porque entonces, ¿qué armonía va a haber si yo estoy oponiéndome y rebeldizándome contra el trato que Dios está haciendo en mi vida? Entrégate y déjate tratar por el Señor, porque es siempre para nuestro bien, porque hará de nosotros una obra como el barro en manos del alfarero. ¿Qué pedimos al Señor? El salmista clama mucho ahí por pedir justicia, por la situación que está viviendo, porque él la califica y la cataloga de que en su vida con ese enemigo, no con Dios, con ese enemigo, es injusto todo lo que se le está haciendo en la persecución al rey David. Pudieran estar ocurriendo situaciones en nuestra vida actual que nosotros, por ejemplo, en el trabajo o incluso en el matrimonio. Es injusto todo esto que de pronto mi esposo me está haciendo pasar. O es injusto todo esto que este compañero de trabajo me está haciendo pasar. Y él pide aquí por justicia. Es válido pedir por justicia, claro que sí. Pero más que pedir por justicia, nosotros deberíamos de pedirle al Señor también, pidiendo justicia. Señor, compasión y misericordia en medio de este trato injusto, oh Dios.
versículo 2. Declara su integridad ante Dios, pero él declara su integridad ante Dios porque está viviendo una vida acorde, es decir, está caminando con el Señor, está tomado de la mano de su Señor y de su Salvador. Y esa es la propuesta a diario que Dios nos hace a cada uno de nosotros, sus hijos. Estás en esta tarde y no eres creyente, pues también tiene un propósito para ti. Quiere que tú le entregues su vida a Él, para que también camines y caminemos con todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, a nuestro Dios. Lo interesante es que cuando el Señor probó a David, porque luego lo vemos en la vida integral más adelante, él sí que encontró algo y muchas cosas que de pronto no fueron muy agradables. Pero, ¿qué de nosotros cuando nos ha probado a nosotros? También encontró algo, ¿verdad? La verdad que cuando el Señor nos prueba siempre encontrará algo, por muy pequeño que sea. El Señor nos invita siempre al cambio en Él, y en el cambio a crecer en Él y a vivir en Él. Y estas palabras deben ser aplicadas en primer lugar a la obra que Cristo está haciendo en nuestras vidas. E incluso en medio de declararnos íntegros, porque podemos estar caminando una vida correcta, pero pedirle, Señor, guarda mis labios de que sean engañosos, porque incluso puedo autoengañarme. Guárdame, Señor, mis labios para ti, Señor, que pronuncien y digan siempre de la verdad, de que tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Salmo 17, como muchos salmos, son una imagen perfecta del Señor Jesús, pues Él sí que es perfecto. Como nos enseñó a orar, versículo 4, la senda de los violentos, líbrame del mal, guárdame del peligro, oración del Padre Nuestro. La senda de los violentos, por supuesto, se refiere a Satanás. También se refiere a toda esa naturaleza nuestra, vieja, que todavía habita y que no debe de dominar nuestras vidas ni de reinar, sino por el contrario, aún en esa lucha tenemos que confiar plenamente en la obra de transformación y de regeneración que está haciendo en nuestras vidas. Porque si no es de esa manera, se convertirán en un estorbo para nuestra relación y nuestra oración con nuestro Dios. David estaba en territorio enemigo, es verdad, y fue consciente de ello cuando se estaba escondiendo del rey Saúl, que es el contexto de la situación que genera ese clamor de David. De la misma manera, nosotros también, en cierta forma, podemos encontrarnos en territorio enemigo. Aún siendo de Cristo, no se crean que el ir, por ejemplo, el ir al trabajo es un territorio muy complejo y muy complicado, donde si tú te pones a ver un cristiano que habita ahí en medio de toda esa situación laboral, ahí el que reina es el diablo. Pero sin embargo el Señor nos lleva allá en medio de ese trabajo para que seamos luz en medio de esas tinieblas. Pero es un territorio de enemigo. Y se puede convertir en determinado momento en una situación de opresión para nuestras vidas. Porque podemos ser objeto de la burla o objeto del ataque. Por los mismos principios que podamos tener. Por la ideología de género, por los pensamientos que no son de Dios, por todas las corrientes de este mundo,
por la trampa y la corrupción que muchas veces se disfraza de una manera muy sutil. Hagámoslo porque todo el mundo lo hace y no pasa nada. Cuidado con el territorio enemigo. Y no significa de que nos tenemos que salir del territorio enemigo, entonces no iría a trabajar, o no iría al instituto, o no iría al colegio, o no iría a la universidad. Y no estamos para quedarnos a ir a vivir a un monasterio. El Señor no nos llamó a eso, para vivir en este mundo, pero para ser luz de este mundo, para ser ejemplo en Cristo de este mundo. Pero esa jurisdicción del territorio del enemigo es una situación bien complicada. Salmo 17. Y cuando nos encontremos en esta situación, siempre clamemos primeramente al Señor pidiendo ayuda. Y puede escoger los 5 versículos en cuanto a desgranarle y sacarle jugo a la frase que resume todo lo que ocurre, que muchas situaciones de ayuda nosotros vamos a necesitar. Pero gracias a Dios que lo tenemos a Él para recurrir a Él y pedirle ayuda. Dios te invita aquí, aún en lo más sutil que uno diría, ¿para qué le voy a pedir a Dios eso que no lo voy a molestar? Aún eso así, esa forma de pensar es pecado. Porque Él quiere que tú se lo digas. Él quiere que nosotros se lo digamos, aún sea lo más intrascendente que pudiera ser en esta vida. A veces de lo más intrascendente y de lo más sutil nacen las grandes tormentas y los grandes episodios de conflictos que se convierten en grandes opresores y enemigos para nuestras almas, para nuestras vidas. Los versículos del 5 al 8, en la segunda parte, al estructurar ese Salmo 17, aquí está el titular, versículos del 6 al 7 exactamente. A ti clamo pidiendo ayuda, lo vemos en los versículos del 1 al 5. Pero a ti clamo, oh Dios, también, porque me respondes. Y esto es seguridad en el clamor. Sabemos que Él nos escucha. Y lo está declarando el salmista, lo está declarando David. A ti clamo, y es casi como una adoración de alabanza, como implícitamente diciéndole, y te doy gracias, porque me siento escuchado. Si de los versículos del 1 al 5 fui pidiéndote ayuda, ahora en los versos 6 al 7, yo te digo a ti, Señor, por medio de tu palabra, como el salmista, y como lo quiere escuchar también de su pueblo, de la iglesia, Señor, gracias, porque ahora lo vamos a hacer en el ejercicio del tiempo de la oración. Cuando empezamos en los versículos del 1 al 5, estoy hablando del tiempo de la oración. Señor, ayúdame. Tengo esto. Pero luego, versículos del 6 al 7, le diremos en la misma oración, clamo, Señor, de verdad, y qué gozo, porque sé que tú me respondes, Señor. Y lo dice en los versos del 6 al 7. Y ahí está ese precioso versículo, versículo 6, que dice, en la Reina Valera dice, yo te he invocado. Eso es lo mismo, a ti clamo, o a ti oro, a ti ruego, por cuanto tú, Dios, me oirás. La Nueva Versión Internacional dice, porque tú me respondes, porque me respondes, oh Dios. A ti clamo, oh Dios. Y me inclino, dice. Y esto ya habla de nuestra actitud y de nuestra posición en Él. La palabra inclino lleva el sentido de que Dios primeramente es quien se inclina en su majestad para escucharnos a nosotros.
porque nosotros somos los que estamos abajo, nosotros somos los que estamos pequeños delante de Él, pero Él se inclina al Señor. Pero Él también le encanta y le agrada que nosotros nos inclinemos a Él con respeto, como empezaba al inicio del culto, temí en Habacuc 3:2, si no mal recuerdo que lo citaba nuestro hermano. Eso es inclinarse a nuestro Dios. Y lleva el sentido de que Dios entonces se inclina, como en David en su aflicción, se inclina también hacia sus hijos en la aflicción. Aflicción es pidiendo ayuda. Versículos del 1 al 5. Y en ese inclinarse, Él quita cualquier distancia que hay entre el Señor y nosotros. Es decir, nos trata si un enemigo nos está mortificando o que amigo nos es Cristo. ¿Qué es inclinar el corazón? El diccionario bíblico dice en el significado es que con anhelo e insistencia nos dirigimos con frecuencia y de forma instintiva a los lugares en donde está nuestro afecto o nuestro placer en el buen sentido de la palabra, o con la esperanza de conseguir algo más o menos acorde e interesante, y en el caso de nuestro Dios, en Él, es decir, en su voluntad. Inclinarse, en otras palabras, es entrega a Él. Y entregarse a Él significa, en ti está mi confianza. Ayúdame a tener esa suficiente confianza en ti y no dudar de ti, oh Dios, pase lo que pase. David evidentemente supo que su oración había sido oída, y nosotros en muchas de las acciones de gracias. Esto es acción de gracias cuando ponemos en el tiempo de la oración, versículos del 6 al 7, y lo decía nuestro hermano en el intermedio de la alabanza. Si alguien quiere expresar una acción de gracias, que lo decía por medio de la oración nuestra hermana Brenda, es eso, porque me respondes, porque Dios no se queda quieto. Eso es un motivo para adorarle. Preciosas palabras encontramos también en este salmo más adelante. Cuídame como a la niña de tus ojos. No es que yo sea como una niña para Él, que ese es el mal significado que a veces le ponemos, sino que tiene que ver con la niña del ojo. Creo que es el iris o la pupila, creo que es el iris. La bolita negra esa que está ahí del ojo, ¿no? Por la cual entra la luz. Es decir, es algo tan delicado que la palabra incluso en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, como a la niña, o sea, como lo más delicado, como lo más apreciado, como lo más valorado. Así nos trata nuestro Dios. Es increíble y qué precioso es. Guárdame bajo la sombra de tus alas. En Éxodo capítulo 19 dice la palabra del Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Es una imagen del lugar donde nosotros hemos sido colocados, saliendo de un mundo tan complejo y tan difícil, de un imperio tan difícil, el pueblo del antiguo pacto, Israel, bajo la protección poderosa de nuestro Dios. El águila es una figura, una imagen animal de poder. El imperialismo se basa mucho en la imagen del águila, en la simbología de nuestro Dios. Esa imagen también de este animal, de esta ave del águila, nos habla del poder y de la seguridad en nuestro Dios. Sus alas, pero asimismo esas garras, pero no para destrozarnos, como unas garras de águila,
pueden cogernos sin hacernos daño y llevarnos seguros, intactos, hacia el lugar donde está nuestro Dios. ¿Cómo? Diríamos, metafóricamente en esa ilustración se hace realidad esto. ¿Qué ocurrió que nosotros no sufriéramos ningún daño? El lugar donde murió nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. Murió por nosotros, para que nosotros fuésemos y volviésemos y llegásemos y llegaremos intactos. Así muramos. Porque el que cree en mí, aun cuando muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. Es por medio de él a quien oramos. Y la última parte, para concluir, entonces, versículos del 1 al 5. A ti clamo, porque me ayudas. A ti clamo, versículos del 6 al 7, porque me respondes. Y versículos del 8 al 14. A ti clamo, oh Señor, porque me proteges. Te empieza a pedir directamente por protección. En cada versículo, desde el 8 hasta el 14, lo que le está diciendo el Señor es: protégeme, protégeme, protégeme. Voy a leerlo de la Nueva Biblia de las Américas, versículos del 8 al 14. Guárdame como a la niña de tus ojos, protégeme. Y ya hablamos de con la calidad. Esa es la protección de nuestro Dios. Ya lo explicamos muy bien para no, ¿vale? Protégeme escondiéndome, porque está hablando de un enemigo. Y el enemigo podrá hallarnos en muchos lugares, pero en el único lugar donde no nos verá serán las alas protectoras de nuestro Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Escóndeme a la sombra de tus alas. Protégeme de los impíos que me despojan, es decir, de los que quieren robar algo de mí, de mis enemigos mortales que me rodean, que incluso quieren matarme, como en el caso de David. Incluso han cerrado su insensible corazón y hablan arrogantemente con su boca, y ahora han cercado nuestros pasos, verso 11, y fijan sus ojos para echarnos por tierra. Como león que ansía despedazar, mira la protección y mira también el enemigo, pero seguros en Cristo. Como leoncillo que acecha a los escondites. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo. Y hazlo, Señor, con tu espada. Libra mi alma del impío. Jesús lo resumió, el Señor Jesús lo resumió en una sola palabra: líbrame del maligno, oración del Padre Nuestro. Protégeme del mal. Que no se nos olvide, aun cuando ya seamos creyentes, seguir orando por esta petición. Líbrame del mal y de todo peligro. No me dejes caer en la tentación. Líbrame de los hombres, con tu mano, Señor, de los hombres del mundo, cuya herencia está en esta vida, y cuyo vientre llenas de tu tesoro, y se llenan de hijos, y dejan lo que les abunda a sus pequeños. Y en la conclusión, en el verso 15, a ti clamo, oh Dios, porque te contemplaré. Queremos ver a Jesús. Así lo tengamos. Que la iglesia viva con la esperanza de que queremos ver a Jesús. Pero no me congrego. Queremos ver a Jesús, pero no voy al culto de oración. Queremos ver a Jesús,
pero no tengo comunión con mis hermanos. ¿Cómo queremos ver a Jesús? ¿Cómo queremos ver a Jesús? Con mi forma, a mi manera. Dios nos dice que esa es su manera. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: porque soy recto te veré. Es decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Lo he empezado y lo he resumido parafraseándolo, pero es eso. Solo la fe en Jesús nos hace vivir en el camino recto, es decir, en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo así veremos a Dios. Dichosos los que ven a Dios, verán a Dios. Cuando despierte te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Todavía no ha llegado ese día de verle cara a cara, pero podemos contemplarle en espíritu y en verdad. Ve al encuentro con Jesús diario. Mantén el devocional de la palabra diario. Congrégate todas las veces en que Él, en cada iglesia local, en cada rebaño local, hace que las puertas de esa congregación se abran para congregarnos. Cuanto más, sabiendo que aquel día se acerca, porque entre que el día se acerca, los días son malos, aun cuando podamos ver prosperidad y abundancia en un sentido. Los días son malos, pero se hacen buenos si los vivimos en Jesús. Gocémonos en el tiempo de adorarle por medio de la oración. Alma mía, no delires. Y lo dejo ahí para que lo cante el grupo de alabanza y pasemos entonces a este precioso tiempo de oración. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Alma mía, no delires, ni suspires de dolor, que posees en el cielo tu consuelo, tu Señor. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperás, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirás. Jesucristo del pecado te ha librado en una cruz y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperás, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirás. Él conoce tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice y te dice: ven a mí. No más llanto, no más penas, tus
tus cadenas romperás, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirás. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperás, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirás. Podemos sentarnos.